Hola, ¿cómo están? Arrancamos con una nueva clase de algoritmo de estructura de datos. En particular, esta es una clase muy particular porque nos desligamos un poquito de todo lo que estuvimos trabajando y vamos a ver otro tipo de estructura de datos. Sí, ya estuvimos viendo, obviamente, vectores y matrices con forma dinámica, listas, pilas y colas, vimos que están todas muy asociadas, incluso árboles como para darle una generalización mayor todavía a las listas. Ahora en particular vamos a ver otro tipo de estructura de datos. Para eso vamos a hacer un gráfico súper rápido. Esta es una clase más que descriptiva que otra cosa, una clase que nos va a ser útil para la próxima, donde vamos a ver eficiencia y vamos a tener que trabajar con alguna de estas estructuras. Y que quede claro que estas estructuras no las vamos a utilizar en la materia para programar, ni para el final, ni nada por el estilo. A lo sumo alguna preguntita teórica de para qué sirve cada una, pero no nada en cuanto a la programación. De hecho, el código que les voy a mostrar no lo hice yo, simplemente lo descargué de internet. Lo importante que quiero que vean son los conceptos de las nuevas estructuras con las que vamos a trabajar. Reitero, bueno, en IED y en programación, ¿sí? Vimos algunos tipos de estructura de datos, dinámicas, no siempre. Vimos, por ejemplo, los punteros que están asociados a los vectores dinámicos. Luego vimos los doble punteros que están asociados a las matrices dinámicas, ¿sí? Matriz dinámica. Después vimos el concepto de puntero void para trabajar con los nodos y de ahí se desprendían los conceptos de cola, de pila y obviamente de lista que generaliza todo esto. Bueno, las listas a su vez habíamos visto que pueden ser simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, circulares, tienen un montón de variantes, pero bueno, con saber una de ellas basta y sobra, simplemente son para solucionar algún que otro problema de alguna forma más rápida, pero con lo que sabemos de listas basta y sobra. Entonces acá estamos haciendo como una evolución de cómo fuimos trabajando con los distintos tipos de datos dinámicos. Y el problema que tenían las listas es que si yo quiero moverme, indexarme a alguna posición en particular, como hacíamos con los vectores, no podíamos. Así que ahí teníamos una gran pérdida entre vectores y listas. Parecía que todo lo que habíamos trabajado era en vano, porque no podíamos movernos rápidamente a una posición. Por eso aparecían, luego de acá, aparecía el concepto de árboles, ¿sí? En particular vimos los árboles binarios, ¿sí? Que nos permitían movernos a una especie de centro de nuestra lista y movernos hacia izquierda y hacia derecha según determinadas prioridades. Bueno, hasta acá estuvimos viendo, de los binarios vimos también en particular los ABL, pero bueno, no importa, árboles y árboles binarios, y sigamos creciendo. Para generalizar aún más el concepto de árboles, para que los árboles sean bastante más genéricos, podemos construir lo que se llaman los grafos, ¿sí? Los árboles vimos que tienen como la peculiaridad que los nodos tienen un único padre, ¿sí? Esa es como una definición de árbol. Bueno, en los grafos vamos a ver que cada nodo puede tener más de un padre. Entonces el concepto de padre medio que se desdibuja un poco. Bueno, este concepto no está en esta materia en IED, lo vamos a ver más adelante en Fundamentos de Teoría de la Computación. Así que lo dejamos como en suspenso, pero es una generalización aún mayor de los árboles. Y otra generalización que podemos hacer, que es la que nos vamos a enfocar en esta clase, es parados en las listas. Nosotros vimos que las listas son del tipo puntero void, o sea, los nodos tienen un puntero a cualquier cosa, ¿sí? Pero solamente pueden almacenar un dato. Ese dato puede ser cualquier cosa, pero solamente pueden generalizar un dato. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con nodos que almacenan más de un dato, y ese dato encima puede ser distinto. Entonces van a aparecer dos punteros del tipo void, pero los nodos van a tener un dato 1 que tranquilamente puede ser distinto del dato 2. Y acceder a estos datos, voy a poder acceder por uno o por el otro, ¿sí? Entonces acá aparecen muchas variantes de estas estructuras, muchas. En C obviamente que no hay ninguna implementada. Vamos a ver lo que se llaman los mapeos, ¿sí? O una de sus variantes los diccionarios, los heap, ¿sí? Los heap de mínima de máxima, en este caso vamos a ver los heap de mínima, y por último las tuplas. Básicamente son estructuras que accedo a los datos de a pares, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona cada uno de estos. Yo tengo el algoritmo de cada uno de ellos, pero se los voy presentando rápidamente. Vamos a empezar por el map. El map es el más interesante porque de acá después deriva otro concepto que es el de diccionarios. Bueno, en los maps lo que vamos a ver que aparece
es el concepto de clave y valor, ¿sí? Para los que ya quizás cursaron un base de datos, uno podría tener presente que esto es el ID, que este es el valor almacenado en la tabla puntual, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito más genérico todavía. ¿Por qué? Porque la clave puede ser cualquier cosa, o sea, la clave puede ser Nico y el valor puede ser 1, ¿sí? Entonces, si yo quiero acceder al 1, puedo acceder por medio de Nico, ¿sí? O la clave puede ser 23, no hace falta que sea string, y si yo digo clave 23, es como decir posición 23 o algo así, es dónde está el dato y acá cuál es el dato. El dato puede ser Pepe. O sea, claramente no hay ningún tipo de relación entre los tipos de datos. Digo, esta es la forma de acceder al dato y este es el dato, ¿sí? Atributo clave valor, ¿sí? Entonces los datos van a aparecer de a pares. Yo puedo saber el contenido del dato o cómo se llama el dato. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, cuando uno va a una lista, a una votación, la persona es el valor, pero la clave es por ahí el DNI, ¿sí? O muchas veces, por ejemplo, colores RGB, ¿no? La configuración de los colores en páginas web, yo no me sé el código, sé que se llama rojo. Bueno, la clave sería rojo y su configuración no la sé, obviamente, pero la configuración por ahí es esta, el valor verdaderamente es este, ¿sí? Entonces, la clave es el valor que uno sabe o que uno recuerda y el valor es justamente con lo que uno va a realizar el algoritmo. Bueno, vamos a ver cómo se puede trabajar con esto. Yo acá tengo la implementación, obviamente tengo los H y los C de cada una de estas cosas, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Estoy trabajando con un mapa y el mapa lo que tiene es la clave y el valor, ¿sí? O sea, la estructura va a venir representada por estas dos unidades. Estas dos unidades pueden ser de cualquier tipo. En particular, como este es un ejemplo muy sencillito, lo que tiene es la capacidad de la estructura, o sea, la capacidad máxima de clave valor que podemos tener, o sea, se está trabajando medio como un array, pero bueno, esto tranquilamente se podría sacar y hacer mejor el algoritmo. Yo simplemente lo descargué, es un poquito limitado, pero la parte importante es esta. Entonces vamos a ver cómo se implementa esto y cómo funciona. Yo acá tengo un ejemplo de los mapas, vamos a borrar todo esto que por ahora no me sirve. Miremos cómo funciona. Bueno, genera un mapeo, ¿sí? Genera un mapeo que va a tener como mucho 10 pares de clave valor. Entonces genero dos claves. Las claves son enteras, ¿sí? Y los valores son del tipo string, no hay problema. Entonces, ¿cómo van a estar mis datos? Mis datos van a estar almacenados de la siguiente forma, de a pares. Es como que en cada nodo tenemos pares de datos. O sea, en este nodo vamos a tener que con la clave 1 tenemos el valor 1. Coma, con el valor 2 vamos a tener un valor 2, un string, ¿sí? Por ahí para que se entienda más, vamos a cambiarle los nombres, ¿sí? La clave 1 es Nico y la clave 2, si no, el mostrar va a quedar feo, se llama Javier. Entonces, a mí me encantaría conocer el nombre de los docentes, ¿sí? Pero no lo sé, yo solamente sé su DNI, por así decirlo. Entonces, yo por medio del DNI voy a poder acceder al dato puntual. Entonces, ¿qué hacemos esto? Bueno, hasta acá son char y enteros. Obviamente, insertamos al mapa. ¿A qué mapa? Al mapa map. Le digo, bueno, esta es la clave y este es el valor. Esta es la clave, este es el valor. Hago dos inserts, de estos puedo hacer 10. Y, bueno, obtengo un resultado. Este paso podríamos evitarlo, ¿no? Se obtiene un resultado por medio de, obviamente, de un puntero a un char. Y aparece la función getMap, que también cuando trabajen con otros lenguajes van a ver que se llama exactamente igual. Entonces lo que le digo es lo siguiente, es, quiero el dato del DNI 2, ¿sí? Le doy la clave nada más. Y esto me va a retornar el valor, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Cuando yo aprieto play, vemos que me dice que el valor asociado a la clave 2 es Javier, ¿sí? Entonces, esto, reitero, es un puntero a void. Esto podría ser cualquier tipo de cosa. Yo acá dije que el resultado es un puntero a char, pero esto obviamente podríamos castearlo del tipo que uno quiera, ¿sí? Entonces, lo que conseguimos con los mapeos es que los datos de los nodos estén guardaditos de esta forma. Una clave y un valor, que la clave y el valor pueden ser de cualquier tipo, reitero. Con que uno después haga bien este casteo, va bien. ¿Sí? Entonces, el ejemplo tradicional de esto es el de los colores, por ejemplo, que les digo en el diseño de páginas web, ¿sí? O cualquier otra cosa que uno no conoce el valor, pero sí conoce el nombre, ¿bien? Por el nombre accedes y con el valor haces lo que tengas que hacer. Lo siguiente son los heap. Bueno, los heap
pueden ser o de mínima o de máxima. Básicamente lo que es uno tiene una determinada cantidad de datos, en este caso son enteros, y uno siempre almacena o el menor o el mayor, y siempre lo tiene accesible. Es como que los datos uno los va encolando en el orden correcto. Es decir, si me llegan estos datos, que son obviamente los valores del 1 al 6, si no falta ninguno, el primero va a ser el 1, el segundo va a ser el 2, el 3, el 4, por algún tipo de criterio de comparación. ¿Sí? El criterio de comparación, esto es una comparativa de tipo void, como el que veníamos trabajando, podría ser el orden alfabético, podría ser cualquier otro criterio que uno defina en el heap. Entonces, yo voy a tener acceso a los datos, cada vez que haga la extracción de los datos, voy a extraer el menor de estos valores. ¿Sí? Entonces, esto suele ser útil para trabajar con lo que se llaman las colas de prioridad, donde no solamente me interesa el orden de llegada, sino que lo que me interesa es qué prioridad tiene. ¿Sí? Ustedes seguramente en introducción a los sistemas operativos trabajaron con algo de esto. No importa tanto en qué orden llegan, sino importa cuál es el mínimo y agarrar el mínimo o el máximo y cuál es el máximo porque tiene algún tipo de prioridad. Entonces vamos a ejecutarlo. Acá tenemos el heap. En este orden los voy sacando. El ejemplo es bastante obvio, ¿no? Tenemos los números del 1 al 6 que llegaban en cualquier orden. Yo, sin embargo, los quito en este orden de prioridad. Bien, eso se llama heap de mínima. Después está el heap de máxima o el heap en general que uno define la prioridad en el momento. Bueno, esa es otra estructura que podemos inspeccionarla un poco, pero no tiene nada del otro mundo. Lo único que tiene es como el dato es único, en este caso no es de a pares, tenemos una doble matriz, un doble puntero, perdón, porque los datos no se almacenan como matrices. O sea, no solamente almacena el 1, ¿sí? El 1 lo almacena en una de las dimensiones, pero en todas las otras dimensiones guarda el resultado de la comparación con todos los otros elementos. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber si eso no es el mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, si todos los elementos de la fila 1 son 0, quiere decir que el 1 es el menor. Ahora, si vamos al elemento 2, va a tener todos los elementos en 0, menos el elemento de la columna 1, porque el 1 es menor que el 2. Entonces, almacena la información del tipo matricial para saber siempre en qué momento cuál es el mínimo, ¿bien? Sin tener que estar iterando todo el tiempo. Por eso los almacena con el formato del tipo matriz. Y tiene la misma peculiaridad o la misma desventaja que tiene la estructura de maps que les dije antes que descargué, que tiene un tamaño y una capacidad. ¿Sí? Esto se podría hacer aún más genérico. Entonces, uno inserta como en esta cola de prioridad, pero después cuando desencola al menor. ¿Sí? Entonces, esto es como una cola ordenada, entre comillas. ¿Sí? Bueno, esto se llama heap de mínima o heap de máxima. Y la otra estructura, ahora vamos al H, es la tupla. La tupla lo que nos permite es un caso como más particular todavía que el maps o que lo que van a ver después, que son los diccionarios. Es que en el nodo, uno almacena, en el nodo o en el dato almacena dos valores. ¿Sí? Solamente dos valores y estos dos valores pueden ser de cualquier tipo. Es decir, en mi tupla yo puedo guardar un Nico y un 1, pero en el próximo valor de la tupla yo puedo guardar un 23 y un 2.45. O sea, los valores son de pares y los pares son de cualquier tipo. Esto se suele utilizar mucho cuando uno tiene que trabajar con pares ordenados, con pares X y con pares Y. ¿Sí? Uno a veces conoce a la X, a veces conoce a la Y, y las X y las Y pueden ser de distinto tipo. Si son del mismo tipo, excelente, porque uno lo puede generar un gráfico de ejes. Vamos a, obviamente tiene la creación de la tupla, el diseño de la tupla y no mucho más. Vamos a ver cómo es la implementación en el main. Estas cosas las van a ver con otros lenguajes que son bastante más sencillos. No tenemos en la tupla un valor A entero y un valor B segundo valor. Cuando creo la tupla, guardo estos dos valores. Es como una estructura que almacena dos tipos de datos distintos. El problema es que esos dos tipos de datos pueden cambiar entre sí, no hace falta que sean siempre los mismos. Es un doble puntero void, tan sencillo como eso. Bueno, acá tenemos el print del primero, que en este caso sé que es un entero, y el print del segundo, que sé que es un string. Accedo al primer elemento de la tupla y al segundo elemento de la tupla. Obviamente vamos a ver que lo que muestra por pantalla es lo que uno espera, el 10 y el segundo valor. Por algún motivo no me lo está grabando, pero bueno, la tupla accedo a esos dos valores. ¿Sí? Vamos a cancelar por las dudas. Vamos otra vez. Ahí está. Bueno, primer valor 10, segundo valor. Entonces, acá me van a decir,
Ah, bueno, esto lo sabemos hacer desde la primera clase de estructuras en programación, porque la estructura puede tener un valor 1 entero y un valor 2 alfanumérico. Todo bien, sí, eso lo sabemos hacer, pero ahora esos dos valores pueden ser distintos en todo momento. Yo no estoy diciendo que siempre son enteros y siempre son char. O sea, es como un nodo que tiene dos punteros a poder. ¿Sí? Entonces almacenamos los datos de pares. Bueno, esto se llama tupla. Bien sencillo. Les dejé una tarea, una actividad súper sencilla, una actividad que básicamente es para que googleen y saquen algún ejemplo, donde van a tener que subir implementaciones de mapas, heap, tuplas o diccionarios en cualquier lenguaje y que me muestren para qué funciona. ¿Sí? La tarea es bastante sencilla, es una tarea más que nada de investigación y reitero, el código fuente en C lo inspeccionan y nada más. A lo sumo, en el peor de los casos, lo que puede tocar es alguna preguntita teórica en el final de para qué se usa cada cosa. Nada más. Así que bueno, los dejo con esta pequeña mini clase. La próxima clase vamos a ver eficiencia de algoritmos. En particular vamos a usar alguna de estas estructuras para resolver algunos problemas de una forma bastante más eficiente que con vectores. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.